Aló, aló, sí, con él. No, no, hace tiempo que no veo ese contenido. Sí, lo recuerdo. Sí, a mí cuando iba más o menos en séptimo básico, quinto, me acuerdo que mi mamá me contaba muchas leyendas y muchos mitos. Sí, recuerdo mucho. Rómulo y Remo, por ejemplo, Prometeo encadenado, el Caleuche, la Llorona. Sí, yo le explico. Ningún problema. Ok. Gracias. Chao. Queridos estudiantes de séptimo básico, el día de hoy vamos a hablar sobre mitos y leyendas. Prepárense, ya volvemos. Bueno chicos, mitos y leyendas son relatos que son... Pensé que iba la Llorona. Mitos y leyendas son relatos que pasan de generación en generación. ¿Ya? El mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo, en comparación con la leyenda, que tiene el origen en algún elemento de la naturaleza, por ejemplo la planta, un animal. El mito es un relato de pretensiones históricas, se datan o se basan en la historia, ¿ya? En cambio, la leyenda no se ubica en un lugar histórico determinado. El mito tiene dioses, la leyenda generalmente tiene personas humanas. El mito tiene seres fantásticos, fabulosos, como el Minotauro, ¿ya? Y la leyenda tiene personas. El mito no siempre tiene algún elemento real. La leyenda en sí tiene elementos reales, ¿ya? Es alguna diferencia entre mito y leyenda. Vamos a seguir. Tomar un apunte, ¿cierto? Vamos a seguir. Esperen un segundo. Bueno, ¿cuál es la intención de un mito? ¿O cuál es la intención de una leyenda? ¿Cuáles son los lugares generalmente donde ocurren? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son la función? ¿Dónde está el origen? Son muchas interrogantes que las pasamos a detallar a continuación. Bueno, la intención del mito siempre trata de explicar lo sobrenatural o el origen de algo, ¿ya? En contraste, la leyenda pretende siempre realzar la característica de un pueblo o de una persona. Los lugares donde se desarrollan principalmente tanto mito como leyenda son: el mito tiene que ver con una geografía indefinida, algo que solamente está en nuestras mentes, ¿ya? En cambio, la leyenda casi siempre ocurren en ciudades, en pueblos definidos, ¿cierto? Es algo definido. Los personajes, ¿qué personajes están presentes tanto en el mito como en la leyenda? Mito, por una parte, están los dioses, como se mencionó anteriormente, los héroes, los semidioses y los monstruos. Y en los personajes de la leyenda, generalmente siempre están los héroes, gente común o sobrenatural, pero del inframundo, ¿ya? Inframundo. ¿Cuál es la función? La función del mito en general es ser parte de la religión de un pueblo, es decir, como de la cultura, como del origen, ¿cierto? En cambio, la función de una leyenda es parte más de la didáctica de un pueblo, es como una tradición que se pasa de generación en generación, ¿cierto? El origen del mito siempre suele estar asociado a las divinidades, a los dioses. En cambio, el origen de una leyenda es transmitido de generación en generación, es decir, nace en un pueblo determinado, ¿sí? Si tienen dudas sobre esta temática, no olviden consultar a los profesores de lenguaje y comunicación, ¿sí? Vamos y volvemos. Ahora les vamos a dejar un video sobre mito y leyenda, para que sintetice lo que ya les acabo de comentar. Bueno,